Kursk, una ciudad en el suroeste de Rusia, ocupa un lugar destacado en la historia. Su ubicación, en el extremo suroeste de la meseta central rusa, ha moldeado su destino. Situada a orillas del río Seim, Kursk ha sido durante mucho tiempo una encrucijada para el comercio y un premio estratégico en tiempos de guerra. Sus fértiles tierras atrajeron a colonos durante siglos, y su posición en la estepa abierta la convirtió en un objetivo para los invasores. Sin embargo, esta misma vulnerabilidad también fomentó la resiliencia en su gente, una determinación para defender su hogar contra viento y marea. El terreno llano y abierto que rodea Kursk ha dictado el curso de muchas batallas. Los ejércitos se han enfrentado en estos mismos terrenos, sus fortunas subiendo y bajando con las mareas de la guerra. Desde la antigüedad hasta la era moderna, la ciudad ha presenciado el flujo y reflujo de los imperios. Ha sido testigo del choque de civilizaciones, un centinela silencioso en la frontera entre Oriente y Occidente. Su propia tierra lleva las cicatrices de estos conflictos, un testimonio del coste humano de la ambición y la agresión. Desde las hordas mongolas hasta los ejércitos de Napoleón, Kursk se ha erigido como un baluarte contra la invasión. Su ubicación estratégica la ha convertido en un eje fundamental en la defensa del corazón de Rusia. El control de Kursk a menudo ha significado el control de la región circundante, otorgando acceso a líneas de suministro y rutas de comunicación vitales. Esta importancia estratégica ha tenido un alto precio, ya que Kursk se ha encontrado en el centro de numerosos conflictos a lo largo de su larga historia. El siglo XX trajo nuevos horrores a Kursk, con la ciudad atrapada en el fuego cruzado de las dos guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial vio a Kursk ocupada por las fuerzas alemanas, su economía destrozada y su gente sufriendo. La Guerra Civil Rusa trajo más devastación, mientras facciones rivales luchaban por el control. Sin embargo, fue durante la Segunda Guerra Mundial que Kursk grabó su nombre en la historia. La batalla de Kursk en 1943 fue un punto de inflexión en el frente oriental. Las fuerzas alemanas lanzaron una ofensiva masiva con el objetivo de retomar la iniciativa. Su objetivo era el saliente de Kursk, una tentadora oportunidad para la victoria. La batalla de Kursk fue un choque de titanes, una lucha titánica. Las fuerzas alemanas equipadas con tanques Tiger y Panther esperaban una victoria rápida. Creían que una ofensiva exitosa en Kursk podría cambiar el rumbo. Sin embargo, los soviéticos estaban preparados. Habían fortificado sus posiciones, creando una defensa por capas. La batalla resultante fue uno de los mayores enfrentamientos de tanques de la historia, un torbellino de acero y fuego que duró semanas. El saliente de Kursk se convirtió en un cementerio para miles de tanques y soldados. A pesar de sus éxitos iniciales, la ofensiva alemana se estancó, sus fuerzas agotadas y su moral destrozada. El Ejército Rojo, reforzado por nuevas reservas, lanzó una contraofensiva, y marcó el principio del fin para el esfuerzo bélico alemán en el este. El legado de Kursk no se define únicamente por sus sacrificios en tiempos de guerra. El nombre de la ciudad está ligado a una tragedia reciente que ensombreció las ambiciones navales de Rusia. El 12 de agosto de 2000, el submarino nuclear K-141 Kursk se hundió en el mar de Barents. Fue un crudo recordatorio de la naturaleza implacable del mar. El K-141 Kursk era un formidable submarino de misiles de crucero clase Oscar II. Puesto en servicio en 1994, era uno de los submarinos más sofisticados de la Armada rusa. En ese fatídico día, el Kursk participaba en un ejercicio naval. A las 11:28 de la mañana, una explosión catastrófica arrasó el compartimento de torpedos delantero del submarino. La explosión envió ondas de choque a través del agua, que se registraron en los sensores sísmicos. El Kursk se hundió hacia el fondo marino, deteniéndose a una profundidad de 108 metros. Las consecuencias inmediatas de la explosión fueron caóticas. La tripulación de los compartimentos delanteros murió al instante. En los compartimentos de popa, 23 marineros sobrevivieron a la explosión inicial. Se retiraron al 9º compartimento con la esperanza de ser rescatados. Las noticias del desastre se difundieron lentamente, obstaculizadas por la confusión inicial y la reticencia a reconocer la gravedad de la situación. Durante horas después de la explosión, las autoridades rusas mantuvieron silencio de radio, aferrándose a la esperanza de que el Kursk hubiera sufrido solo daños menores y pudiera salir a la superficie por sus propios medios. A medida que pasaba el tiempo y el Kursk no restablecía el contacto, la cruda realidad de la situación comenzó a manifestarse.
La Armada rusa lanzó una operación masiva de búsqueda y rescate, desplegando una flotilla de barcos en la zona. Sin embargo, sus esfuerzos se vieron obstaculizados por el mar agitado, la mala visibilidad y la falta de equipo especializado de rescate en aguas profundas. El mundo observaba y esperaba, con la esperanza de que se encontraran supervivientes. Dentro del 9º compartimento, los marineros atrapados luchaban por sus vidas. Tenían acceso a suministros de emergencia limitados, pero el tiempo se agotaba. Los niveles de oxígeno disminuían constantemente, y la gélida temperatura del agua convertía la hipotermia en una amenaza constante. El capitán de corbeta Kolesnikov, demostrando un coraje extraordinario ante la muerte, se hizo cargo de la situación. Racionó los suministros restantes y mantuvo el orden, decidido a mantener a sus hombres con vida el mayor tiempo posible. Respuesta internacional. Un rayo de esperanza desvanecido. A medida que los días se convertían en noches, la difícil situación del Kursk y su tripulación cautivó la atención del mundo. Llegaron ofertas de ayuda de países de todo el mundo, incluidos Estados Unidos, Gran Bretaña, Noruega y Japón. Estas naciones ofrecieron su experiencia y equipo especializado, con la esperanza de ayudar en el esfuerzo de rescate. Sin embargo, el gobierno ruso, inicialmente reacio a aceptar ayuda extranjera, retrasó su respuesta. El orgullo, junto con la preocupación por revelar secretos militares, jugó un papel en el proceso de toma de decisiones. Cuando Rusia finalmente cedió y aceptó la ayuda internacional, ya era casi demasiado tarde. Equipos de buceo noruegos y británicos, equipados con sumergibles de rescate en aguas profundas, llegaron al lugar. Su llegada trajo un rayo de esperanza a las familias de los marineros desaparecidos y a los millones de personas en todo el mundo que habían estado siguiendo la tragedia en desarrollo. Sin embargo, sus esperanzas pronto se desvanecieron. El 21 de agosto, 9 días después de la explosión inicial, los buzos noruegos finalmente llegaron al casco destrozado del Kursk. Utilizando equipo de corte especializado, accedieron al 9º compartimento, solo para descubrir que los 23 marineros habían perecido. La causa de la muerte se determinó como asfixia. Los hombres se habían asfixiado a medida que disminuía el suministro de oxígeno en su compartimento sellado. Las consecuencias. Desvelando la verdad y buscando responsabilidades. La confirmación de que no había supervivientes envió ondas de choque de dolor e ira a través de Rusia. La nación lloró la pérdida de sus marineros, preguntándose cómo pudo haber ocurrido tal tragedia. El gobierno, inicialmente elogiado por su transparencia en los primeros días de la crisis, pronto se enfrentó a acusaciones de incompetencia, secretismo y una cruel indiferencia por la vida de sus marineros. Una investigación oficial sobre el desastre concluyó que la explosión había sido causada por una soldadura defectuosa en un torpedo de combustible de peróxido de hidrógeno. La investigación descubrió que una serie de violaciones de seguridad y errores de procedimiento habían contribuido al accidente. También criticó a la Armada rusa por su lenta e inadecuada respuesta al desastre. El desastre del Kursk tuvo consecuencias de gran alcance. Empañó la reputación de la Armada rusa, exponiendo sus deficiencias y planteando serias dudas sobre sus estándares de seguridad. También tensó las relaciones de Rusia con Occidente, destacando la falta de confianza y cooperación entre los antiguos adversarios de la Guerra Fría. El legado de Kursk, un crudo recordatorio del coste del fracaso. El legado del desastre del Kursk es sombrío. Sirve como un crudo recordatorio de los peligros inherentes a la guerra submarina y la importancia de mantener los más altos estándares de seguridad. Subraya la necesidad de la cooperación internacional para responder a los desastres marítimos, donde el tiempo suele ser esencial. El desastre del Kursk también destaca el coste humano de tales tragedias. Los 118 marineros que perecieron a bordo del submarino eran padres, maridos, hijos y hermanos. Eran profesionales altamente capacitados que dedicaron sus vidas a servir a su país. Su pérdida fue una tragedia no solo para sus familias, sino para toda Rusia. Tras el desastre, Rusia implementó una serie de reformas destinadas a mejorar la seguridad de los submarinos. Estas incluyeron regulaciones de seguridad más estrictas, mayor entrenamiento para las tripulaciones de submarinos, y el desarrollo de nuevos equipos de rescate. El desastre del Kursk también condujo a un renovado énfasis en la cooperación internacional en las operaciones de rescate de submarinos. Recordando Kursk, honrando a los perdidos. La ciudad de Kursk, para siempre vinculada al submarino que llevaba su nombre, se erige como testimonio del espíritu perdurable de su gente.
Es una ciudad que ha conocido tanto el triunfo como la tragedia, una ciudad que ha presenciado lo mejor y lo peor de la humanidad. El desastre del submarino Kursk, una tragedia que se desarrolló en las profundidades del mar de Barents, sirve como recordatorio de la fragilidad de la vida y los peligros siempre presentes que enfrentan quienes sirven bajo las olas. Es una historia de coraje y sacrificio, de pérdida y responsabilidad. Lo más importante es que es una historia que debe recordarse, para que se puedan aprender lecciones y prevenir futuras tragedias. Al reflexionar sobre el 25º aniversario del desastre del Kursk, recordemos a las víctimas, honremos su servicio y esforcémonos por crear un mundo más seguro para todos los que se aventuran bajo las olas. Recordemos también la importancia de la cooperación internacional, porque en tiempos de crisis es nuestra humanidad compartida la que nos une.